Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. Bendito Padre, qué privilegio más grande tenemos nosotros como hijos de Dios. Oh, tu palabra dice que todo lo que pidieres al Padre en tu nombre será hecho. Por eso sabemos que estas oraciones tienen sentido. Están llegando a tu copa, Señor, y van a ser derramada tu poder y tu gloria sobre aquello que está ocurriendo, Señor, en estas circunstancias en Israel, en Palestina, Señor, en Ucrania, en Rusia. Te pedimos misericordia. Misericordia, Señor, por aquellos que sufren. Misericordia por esos pequeños, Señor, que están quedando huérfanos, que están quedando inválidos. Oh, por esas viudas, Señor. Por aquellas circunstancias que están impedidos también de la alimentación, de la provisión del agua, Señor. Oh, sea tu obra preciosa moviendo, Señor, aquellos que tienen que tomar decisiones, que comprendan la autoridad que tienen para que también estos acuerdos sean una realidad y puedan llegar a esa paz y puedan entender y comprender el beneficio, Señor, que van a ocurrir sobre aquellos que en estos momentos están viviendo las consecuencias. Clamamos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Sabemos que estamos unidos a través de tu Espíritu con todos los diferentes países, orando para que tu obra preciosa, Señor, prospere en el nombre de Jesús. Tiempo de paz, Señor, de reconciliación, de sanidad, de restauración, en el nombre de Jesús. Así también como nación sabemos que estamos viviendo un tiempo, Señor, de preámbulo para la preparación de un nuevo presidente. Ilumínanos, danos la gracia y la sabiduría, porque sabemos, Señor, que aquel que nos ha de gobernar también de alguna manera va a tomar las decisiones en beneficio o en favor o en consecuencia de nuestro país, de nuestras vidas, de nuestros hogares. Ilumínanos, Señor, para tomar la decisión correcta en el nombre de Jesús. Oh, te pedimos que todo aquello espíritu de división, de confusión, de violencia que está ocurriendo en nuestro país, también tú intervengas y pueda haber orden, Señor, para que podamos vivir en paz y reposadamente. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Sabemos, Señor, que cuando tú abres nadie encierra y nosotros hemos visto tu respaldo en nuestras decisiones económicas, en nuestros trabajos, en nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, aquellos que en este momento estamos tomando decisiones, aquellos que necesitamos nuevas puertas laborales y sobre todo, Padre, danos la sabiduría para poder también vivir adecuadamente. Gracias porque tú eres nuestra fuente de respaldo y nuestra fuente de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados. Saludar a quienes nos acompañan en redes e invitarlos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo, miren ustedes la pregunta del millón. Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió
entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve, a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, se parece. Él decía, ea, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y mire la respuesta, ni idea. Bien chilena la lectura, ¿no? Bien chilena. Qué difícil es abordar a veces lo que se supone es obvio, como la realidad. Qué difícil es darnos cuenta de lo que nos rodea cuando yo vivo en una burbuja, cuando yo vivo en una irrealidad, cuando yo vivo en condiciones que no se condicen con lo concreto, con lo visible. Sin embargo, está demostrado en nuestro país que hay un montón de gente que no entiende la realidad, no comprende. Hay personas que no entienden que si no cuidamos, ¿no es cierto?, el empleo, no cuidamos una fábrica, no cuidamos una empresa, ¿no es cierto?, no va a haber empleo. No se entiende. Y no se entiende que para que la fábrica funcione tiene que vender, y para poder vender cosas simples, básicas, tenemos que ponernos de acuerdo, porque si le pongo traba, la fábrica va a decir, ¿sabe qué? No lidio más con ustedes y me voy, pesco mis cosas y me voy a donde no me molesten. Y cosas tan simples como esa, un porcentaje importante todavía en nuestro país, por un problema seguramente, quién sabe dónde está radicado, no lo entiende, pero es la realidad. La realidad es una cuestión tan grande, tan brutal, que a veces nosotros que estamos insertos en una realidad, nos olvidamos que la realidad, verdad, concreta, es un monstruo, como decía un cantante argentino, que pisa fuerte, que es duro. Cuando yo no la entiendo, cuando yo no comprendo, cuando me relaciono con la verdad, con la realidad, con criterios equivocados. Y eso es un problema serio en los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis, no interpretar correctamente la realidad te puede hundir económicamente, te puede hundir familiarmente, te puede hundir matrimonialmente, te puede hundir emocionalmente. Por eso es que es importante esta palabra. El Señor Jesús está lidiando con una realidad, está interviniendo esa realidad, pero desde el punto de vista de la gloria del reino de Dios, aquello que nos ha llegado y aquello que nos ha permitido ver lo que antes no veíamos. ¿Y cómo lo hace? Miren ustedes el título tan bien puesto, ¿no?, de la gente al llamarle rabí, al llamarle maestro. Pero por otro lado era mañoso esto, ¿no?, porque uno podría pensar la gente lo reconocía, o la gente, ¿no es cierto?, estaba ávida de sus enseñanzas. Y por eso quise leer hasta el final este trozo, porque en realidad no era así. Porque este tipo ni siquiera tenía idea de dónde estaba, no era algo que le interesaba. No era tan así la cosa como se pensaba, se decía. Era más bien el influencer del momento,
¿no? Era la persona que la llevaba en ese minuto, pero estaba de turno nada más. No tengo idea. Hizo esto y se fue. Como si nada, ¿no? Por otro lado, miren ustedes la reacción de este hombre ciego de nacimiento. Yo no podría pensar que este hombre saltaba, ¿no? Este hombre iba a estar impactado, este hombre iba a estar compenetrado con la obra del Señor. Aquí va a aparecer un nuevo siervo del Señor, qué sé yo, un nuevo apóstol, por la magnitud del bien, ¿no es cierto?, recibido, la magnitud del milagro recibido. Y miren ustedes, no pasó aquello. Es más, este pasaje refleja la nula relación de este hombre con el señorío. Él dijo, Jesús es un hombre. Eso dijo. Cuando pensamos en la realidad, cuando pensamos en nuestro entorno, cuando pensamos en lo que nos rodea, yo no puedo alejarme, yo no puedo enterrar la cabeza y decir, es que todo está bien, o es que todo marcha bien, porque entonces miento, porque entonces no estoy hablando la verdad, porque miento. Yo necesito que mi conciencia trabaje, yo necesito conectar primero con mi momento. Una persona, ¿no es cierto?, que despide a un ser querido y no conecta emocionalmente con el momento y no vive el duelo, lo más probable es que va a ser una persona que en los años, en el tiempo, va a tener un serio trauma, va a tener que lidiar con una crisis, va a tener que lidiar, ¿no es cierto?, con un problema serio emocional, porque si estas cosas no se dan la mano, no puede evacuar sus emociones. Yo puedo contenerme un rato, yo puedo estar en shock un rato, y los que estudian esto dicen, bueno, ¿no es cierto?, han logrado incluso hasta clasificar nuestras emociones, porque hoy día parece que todo es clasificable. Entonces, lo primero es que tú haces la negación. No es posible, pero ¿cómo? Y viene toda una historia, ¿no?, que dicen algunos, como que si actuáramos casi como manada, digamos. Pero en realidad, si yo no me conecto con la realidad, si yo no me conecto con lo que vivo, difícilmente va a haber un espacio para que Dios trabaje en mi corazón. No es posible avanzar, no es posible crecer, no es posible poder ir a la próxima etapa de tu vida si primero no te conectas con la realidad. La conexión con la realidad es esencial en la obra del Señor. No es posible avanzar, no es posible crecer, no es posible desarrollar nuevas habilidades con Dios si no conectas con la realidad. Ahí comienza todo. No termina todo, solo comienza. Y ahí está la diferencia entre la mirada de Dios y la nuestra. La mirada nuestra interpreta la realidad, pero muchas veces tiene pocas energías, fuerza, creatividad para poder transformar esa realidad. Por lo tanto, este pasaje nos habla de cómo Jesús logra transformar esa realidad. Y miren ustedes, la historia de este hombre es sine qua non, no se repite esto en la Biblia. Dice que el Señor escupe saliva en el suelo, en la tierra, y luego de eso el Señor con un dedo hace un lodo, hace un cataplasma, ¿no?, un barrito. Y luego de eso dice que se lo pone en los ojos. Después le dice, te vas a ir a lavar al estanque de Siloé. Tenía toda una historia, lo hemos hablado en otra ocasión, este estanque famoso por años, ¿no es cierto?, en que según la tradición de turno rabínica, ¿no es cierto?, uno sabía que venía un ángel, lo batía, lo revolvía durante un tiempo y después el primero que se metía quedaba sano completamente por una obra de Dios. Esta era la idea del estanque de Siloé antes de que Jesús muriera en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz,
nosotros tenemos acceso a la sanidad por la fe, orando en el nombre de Jesús. Eso no ocurría antes. En la muerte de Jesús trajo la sanidad, pero antes no. Aquí Jesús todavía no ha muerto. Y por eso hago el énfasis. Jesús todavía no ha muerto. Por lo tanto, no era posible que este ciego invocara el nombre de Jesús, porque Jesús no ha muerto. Pero miren ustedes lo que pasa, cómo Jesús desafía lo natural, cómo Jesús desafía la lógica. Porque aquí está el punto de choque, aquí está justamente nuestras grandes crisis, donde se originan. La realidad, cuando está atrapada por tu lógica, cuando mi lógica, mi racionalidad está atrapada en mi realidad, difícilmente yo voy a ver a Dios. Es muy difícil cuando tu mirada pesimista de la realidad intenta interpretar tu propia realidad. Es imposible que tú puedas salir, es imposible que tú puedas transformar tu realidad. Ninguna persona que no tenga la fuerza interna de ver más allá de lo que está mirando sus ojos humanos puede romper esta inercia de la que estamos hablando esta mañana. Y por eso la palabra del Señor nos dice lo que hizo Jesús. Es un contrasentido brutal. Hoy día sabemos, conocemos, ¿verdad?, la cantidad de microbios que puedan estar en la boca. Es impresionante. Nosotros somos una máquina perfecta de Dios. Y sin embargo, ¿no es cierto? Imagínense esto, esta saliva que cae a tierra. Es decir, primero se supone estos microbios de los que hablo, pero ahora cae a tierra, donde hay otros más. Seguramente una colonia de millones de microbios iban en esa cataplasma. Y miren ustedes dónde la pone el Señor, en un lugar ultra sensible. Si le pidiéramos explicaciones a alguien relacionado con medicina, movería la cabeza, diría está todo mal. Sí, y diría que es correcto, pero lo diría desde su mundo, desde su interpretación, desde cómo interpreta la realidad. Es como cuando tú vas al diagnóstico, es lapidario, es duro, y la persona te está hablando algo que es real, y tú le dices, es verdad, usted tiene razón en su mirada. A mí me ha tocado decirle muchas veces a los médicos eso, tiene toda la razón desde su mirada. El problema es que esa mirada es una parte de la realidad, no es toda la realidad. Es que ese es el problema. Entonces, nuestro Señor escupe, hace un cataplasma y lo pone en los ojos, contraviniendo lo que hoy entendemos como higiene. Si hay algo poco higiénico, es lo que Jesús hizo. Si yo someto este pasaje a nuestros criterios contemporáneos de higiene, de salud, de sociabilización, de cultura, no encaja. Jesús hizo algo rechazado, inapropiado, incorrecto. Si Jesús lo hubiera hecho en una clase de medicina, lo reprueban. Es más, si Jesús hubiera hecho esto al frente de la universidad, cualquiera de las que hay acá, se habría ganado pifias, se habría ganado piedras, se habría ganado un montón de memes burlándose de él. Es que de eso se trata la fe, po. Es que de eso se trata la locura de creerle a Dios. Es que muchas veces lo que hace Dios contigo y conmigo es que nos presenta un escenario que aparentemente no tiene lógica. Es tonto, es excesivo, contraría el momento económico, se ríe de los números actuales. Por eso es que este pasaje nos enseña que el punto de quiebre entre la realidad que tenemos que interpretar y la fe que tenemos que usar para poder dar pasos en la vida requieren con urgencia
que el Señor nos ponga a todos cataplasma en los ojos para poder ver lo que no estamos viendo, para poder ver lo que Dios quiere que veamos, que no siempre es mi cabeza, es mi análisis, es el dato duro que yo manejo, que la vida no se trata de eso, no se trata de las lecturas que yo pueda hacer, porque simplemente está cambiando todo a tal velocidad que ni siquiera los análisis han achuntado o han dicho con cierta certeza para dónde va esto. No tenemos una línea clara en el mundo. Lo que sí tenemos en el mundo en este minuto es una gran incertidumbre que atraviesa a todos los países. Tenemos un momento mundial que nunca antes habíamos tenido. No tenemos a un loco apuntando a un dedo para que estalle un arma nuclear. Tenemos algo peor que un arma nuclear. Tenemos algo que hace mucho más daño. Se llama la incertidumbre, la incerteza. Y si hay algo que detesta el sistema es la incerteza. Porque para tomar una decisión, yo necesito tener un mínimo de certeza. Y por lo tanto, si sometemos nuestros planes, nuestros anhelos, las cosas que queremos hacer, a la lectura de lo que está pasando, no tendríamos que hacer nada y solo esperar. El problema es que puedes esperar 8, 10, 7, 20 años y puedes terminar quebrado, quebrada. Y puedes terminar con todo perdido. Entonces, ¿cómo actuamos en la incertidumbre y cómo nos movemos en esa crisis? Necesitamos que el Señor ponga cataplasma en nuestros ojos. Necesitamos que Dios nos hable, y cuando Dios nos habla, nos dice cosas que son tontas a veces para el sistema, no tienen sentido. No es posible igualar la voz de Dios con la de nuestros análisis, con la de lo que yo creo o yo pienso. Esas dos cosas van en sentido distinto. Cuando Dios tiene espacio en tu corazón, cuando Dios tiene espacio en mi corazón, en esas incertidumbres que no logro manejar, entonces Dios me va a hablar cosas que frente a mi razón son extrañas. Van a desafiar mi razón, van a desafiar tu billetera, van a desafiar tus requerimientos, van a desafiar tus habilidades. Las van a desafiar. Y quiero sacar a colación solo un ejemplo en la Biblia, el de Sansón. Todos conocemos la historia de él, pero quiero centrarme en algo muy simple de Sansón. Que a pesar que Sansón hizo las cosas mal, habiendo empezado haciéndolas bien, comenzó bien y terminó mal, cosa que les pasa a muchas personas, se pierden en el camino, y a pesar de que estaba todo mal lo que había hecho, le ora a Dios, le pide misericordia, le pide perdón, y le pide que le deje hacer el último gesto para que ese plan que Dios le mostró a él se cumpla, porque Dios lo había levantado para lidiar contra los enemigos de Israel. Y a pesar de que hizo todo mal y se desvió, Dios le concedió ese último deseo. Cuenta la historia que ya no tiene ojos, ya le habían sacado los ojos, se estaba desangrando. Era cuestión de tiempo que muriera. Ya no tenía la misma fuerza que tenía anterior, por la que era reconocido por sus enemigos. Sin embargo, cuenta la historia que se ganó en estas columnas y viene esa fuerza del Señor y logra, ¿no es cierto?, botar estas columnas, cae todo y mata a todos los que estaban allí, la plana mayor de los enemigos de Israel. ¿Y por qué quiero sacar a colación este pasaje? Porque muchas veces lo que hace Dios, muchas veces lo que Dios te habla, la forma como sutilmente habla tu corazón, no tiene sentido, no tiene lógica, no se entiende. Pero la fe es justamente eso, no opera en la lógica. La fe no se aloja en la razón, la fe no se aloja en los cálculos. La fe se trata de que 2 más 3 para Dios no es 5, son miles. El problema está en que cuando tú solo ves a través de tus ojos y solo lo analizas de acuerdo a tu propia realidad y sigues mirando de acuerdo a tu propia realidad, es imposible
que puedas ver la gloria del Señor, cosa que Jesús le dijo a la gente. Le dijo, mira, no se trata de que pecó el papá o la mamá, no se trata de que aquí hay una reacción lógica, hizo esto, le pasó esto. Como muchas veces uno escucha en el trabajo pastoral, ¿no? Esta cosa colonial de toda Latinoamérica, esto es un problema latino, esto no es un problema en Anglo-Sajonia, esto es un problema propio latino, ¿no es cierto? La iglesia dominante por años le enseñaba a la gente esto del castigo, entonces no te vayas a portar mal, porque si no Dios te va a castigar. Entonces había una relación de miedo, de temor, nada más lejos que la palabra, que el Evangelio. En el Evangelio la relación es el amor, nos mueve el amor del Señor, no el temor, no el miedo. Y por otro lado, ¿no es cierto? Miren ustedes lo que dice Jesús. Jesús dice, no, este no está ciego por el pecado de otros, sino imagínense, sería injusto Dios. Sería injusto, siempre las cosas ocurren por decisiones de las personas, pero acá dijo, estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de algo que ocurre porque le da un espacio para que Dios se manifieste. Y esto nos tiene que derretir el corazón. Los momentos duros que enfrentamos, las crisis, las incertezas y las incertidumbres, cualquiera que sean, no son para arruinarte, no son para que tu, ¿no es cierto?, fuerzas internas se acaben. No es así. Esa es la lectura de tu lógica, esa es la lectura, ¿no es cierto?, de lo que nos dicen las cuentas que llegan todos los meses, pero esa no es la lectura de Dios. La lectura de Dios es otra, y quiero quedarme con este pasaje maravilloso en esta mañana junto a ustedes. Miren el verso 3, por favor. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estamos sometidos a la caída y vamos a enfrentar las consecuencias de esa caída en muchos momentos de la vida. Pero también estamos sometidos a una realidad mundial, estamos sometidos a una realidad regional y estamos sometidos a una realidad país. Junto con la incertidumbre, tenemos decisiones que nos han costado caro y nos tienen en este punto de complicaciones y de adversidades. Si lo leemos racionalmente, no habría que hacer nada y meternos en la cueva esperando que el temporal pase. Pero ¿qué pasa si este temporal no pasa? Y ya no es temporal, sino que es la nueva realidad. ¿Te quedas en la cueva y mueres en la cueva? No. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo eso es lo que no hay que hacer. Lo que tengo que comprender es lo que dijo Jesús respecto de este caso. ¿Qué dijo Jesús? No, este es el espacio favorito de Dios porque mi Padre se quiere manifestar. Miren ustedes la mirada. La mirada correcta no es la sumatoria, la mirada correcta no es tu lógica, la mirada correcta no es mi lógica, la mirada correcta no es el análisis. Es que ahí está el problema. Tener conciencia de mi momento no significa que me mande la cabeza. Tener conciencia de mi momento no significa que la realidad la describo yo y es como yo creo. Yo puedo acercarme a la concreción de la realidad, sí, y puedo tener clara conciencia de la realidad. Perfecto, lo hacemos todos los seres humanos, o casi todos. Pero el paso que sigue nos diferencia. Ahí es donde somos distintos los hijos de Dios de quienes no lo son. Porque los hijos de Dios, entonces usamos la herramienta que los otros no tienen. Y entonces miren ustedes lo que Jesús nos enseña. No es que pecó no es que las cosas se complicaron porque hizo esto o no hizo esto otro. No es que las cosas salieron mal porque un día se levantó y ya no estaba tan bien conmigo, no tenía una buena relación conmigo porque no habló en lengua. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, mira, lo que está pasando acá es que el espacio, las condiciones, el entorno son propicias para que yo me lleve la gloria, para yo moverme, para yo mostrarme, para yo revelarme. Querida iglesia, imposible abstraernos de la realidad. Somos
parte de la realidad. Pero interpretar, vivir y proyectarnos en función de lo que vemos o escuchamos es un error no solo que puede sepultar tu fe, también puede sepultar tus esperanzas. Pero cuando yo lo hago desde la palabra y comprendo que voy a ser desafiado por Dios para que en esa realidad yo pueda llegar a la convicción que es el espacio, son las condiciones ideales para que Dios se glorifique, entonces cuando hago eso, yo estoy en el corazón de Dios. Algo va a pasar, algo va a ser. Va a venir el chazam de Dios, va a venir su toque maravilloso, va a venir su voz que abre los cerros. Y por eso me sorprende que Jesús en esta ocasión no dijo una palabra, bastaba la palabra. Jesús no necesitaba hacer un cataplasma. ¿Quién dijo que era necesario? Pero Jesús le estaba enseñando algo a los discípulos. No era un tema con este hombre, porque este hombre siguió siendo el mismo insensato, siguió siendo el mismo incrédulo. No cambió su fe. Pero Jesús les estaba enseñando a los discípulos, con ellos era el tema, y a ellos les estaba diciendo: no te hundas y no dejes que esto te ahogue, porque en estas ocasiones es cuando tienes que comprender que me tienes a mí. Aquí estoy yo. Gloria a Dios. Jesús tiene una lección con los discípulos y a ellos les está diciendo: mira, a veces vas a hacer cosas aparentemente que no tienen sentido. Pero en esas cosas que no tienen sentido, porque no todo tiene sentido, porque de eso se trata la fe. Y a veces enfrentas cosas que los demás te van a decir: ¿pero cómo? ¿Pero cómo se te ocurre? No es el mejor momento, no es la mejor forma. ¿Pero cómo haces esto? Estás loco, estás loca. Es que de eso se trata la fe. Por eso que es importante conciencia de mi realidad, pero también conciencia que en esa realidad están las condiciones para que Dios pueda tener en mi corazón el espacio de moverse. Porque si se mueve mi corazón, va a cambiar mi realidad. No al revés. No al revés. Generalmente en los momentos de incertidumbre o incertezas o en las crisis, la tendencia natural nuestra es al refugio, es al no seguir o al no aventurar. No buscamos eso, es al contrario. Y mientras van pasando los años, es peor. Y por eso cada vez que hay más años encima, uno suele ver a personas que son más bien temerosas, más bien que osadas para hacer cosas. Y miren ustedes muchas veces los ejemplos de la Biblia de cómo Dios llamó a gente con años y los desafió a cosas nuevas que iban más allá de lo que la lógica piensa o dice. Querida iglesia, no es posible avanzar usando la lógica. Tampoco vas a poder avanzar usando el lápiz. No vas a poder avanzar en los tiempos de incertidumbre esperando que el sol salga o te dé alguna señal, un rayo, porque eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que nos enfrentamos a este tiempo extraño, difícil, complejo, que nunca antes habíamos vivido, que lo enfrentamos con las herramientas de Dios o con las herramientas que escuchamos de los demás. Tenemos que tomar una decisión. Y Dios nos va a hablar. Y cuando Dios nos hable, nos va a pedir cosas que para nuestra razón no tienen por qué tener sentido. Y no esperemos que Dios nos hable tratando de comprender, tratando de meternos a Dios en la cabeza. Porque entonces no sería Dios, sería razón. Y si fuera así, no necesitamos a Dios. ¿Pero por qué lo necesitamos? Porque la razón no es suficiente. Ayuda, sin duda,
¿Es importante? Es importante. Pero no giramos en torno a la razón. La ciencia gira en torno a aquello. El hombre puede girar en torno a los números, pero no Dios. Él no. No gira en torno a esa lógica. Y por lo tanto no podemos esperar que las cosas que hacemos, que queremos hacer, las cosas que anhelamos, las cosas en las que estamos, ¿no es cierto?, las disyuntivas de cómo, de cuándo y de qué forma ser, no las podemos interpretar desde nuestros miedos y desde nuestra perspectiva de interpretación de la realidad, porque nos vamos a equivocar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder usar la fe, tenemos que comprender que en una de esas, Dios también nos manda a lavarnos por ahí, de alguna forma, y nos manda a un lugar que a lo mejor no teníamos idea, pero en ese lugar estaba el contacto, en ese lugar estaba la idea, en ese lugar estaba la persona, como Él lo sabe hacer. Pero Dios nos va a pedir, y Dios nos va a probar, y Dios nos va a hablar de muchas cosas que no encajan con la razón, que no encajan con lo que tradicionalmente yo entiendo o yo comprendo. Nos va a desafiar, nos va a mover el piso, van a hacer cosas contra cultura, contra sentido. Hay cosas que no tienen sentido, aparentemente. Recuerdo la historia de un señor con quien hablaba la palabra y su tema económico lo tenía resuelto de toda la vida. Y entonces yo le dije en su momento a Cristina, mira, le dije, tengo una carga en mi corazón y yo le voy a regalar un detalle que puede parecer tonto y absurdo, le dije, pero no tengo idea qué va a pasar con esto, pero Dios puso en mi corazón esto. Y fui y llevé ese regalo que podía, ni siquiera lo envolví. Me carga envolver esas cosas, no sé ustedes, pero me carga la cuestión. Entonces, mira, le dije, yo tengo esta carga en mi corazón y te traje esto. Fue todo. Ni siquiera protocolarmente así, pero súper natural. Oye, me dijo, es que nunca alguien me había regalado algo. Y se puso con sus ojos vidriosos. Y después de eso conversamos de la palabra y trabajamos la palabra y me abrió todo su corazón y pudimos sembrar la palabra en él. Porque así hace Dios, pues usa cosas que a veces no entendemos, no comprendemos, porque no caen en la lógica. Y por eso es que es tan importante escuchar la voz de Dios. Nos va a pedir cosas que pueden ser absurdas, pueden no tener sentido, pueden aparentemente no tenerlo, aparentemente. Pero tenemos que dejar a Dios desatado en el corazón. Y cuando nos vengan esa voz maravillosa, que es muy suave, y nos diga hacer cosas que aparentemente son tontas, hay que obedecerle. Cuando Lucas y Vicky comenzaron a tratar de echar a andar sus vidas de vuelta, recuérdense que se fueron, lo dejaron todo, vendieron todo y se fueron, porque a veces nos olvidamos lo que implican las decisiones que hacemos en la vida, no tienen un costo. Y cuando retornan, me dicen, mira papá, no tenemos nada y hay que hacer algo. Vino esta crisis, tuvo que cerrar lo que estaban haciendo. Y viene esta idea de hacer algo con la comida. Y entonces me dice, pero no tenemos nada, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, eso es el espacio favorito de Dios, que no haya nada. Pero si tú te pones a pensar primero en el capital, le dije, estás colocando la carreta delante de los bueyes, delante de Dios. Delante de Dios, le dije, no funciona como lo hacen los hombres. ¿Sabes tú cómo lo hacen los hombres? Juntan, acumulan, tienen un capital y luego piensan cómo lo van a invertir. Le dije, así lo hacen. Y para invertirlo piensan en no equivocarse, piensan, ¿no es cierto?, en qué momento hacerlo, la cifra, que el cambio, que voy a esperar. Esa es la lectura lógica. Pero Dios no trabaja así, le dije. Dios no trabaja así. Entonces le pregunté, ¿qué capital tiene? No tengo nada, papá. Qué bueno, le dije, para que Dios se lleve toda la gloria. Así que oramos al Señor y le dije, comienza a buscar tu local. Y anda a buscarlo a La Teja, le dije. No lo busques en el centro porque hoy día cambió con el estallido social. Le dije, cambió la lectura social. Búscalo en La Teja.
Papá, con menos razón me dijo, porque ahí es carísimo. Bueno, le dije, te voy a contar lo que a mí me pasó. Yo tuve que arreglar lo que les he contado a usted. En un determinado día estaba educándome en la palabra, le dije, bueno, alguien me pidió mis únicos zapatos, 45 que tenía nuevos. Me quedé sin zapatos. Le fui a reclamar a la capilla a Dios, y Dios en la capilla me dijo, hijo Octán, ¿qué problema te haces? Te doy más nomás. Me dio más. Entonces, bueno, ¿qué problema te haces? Le dije, te va a dar más nomás. Si de eso se trata la fe. De eso se trata. Fueron y encontraron un lugar, que es donde están ahora, y lo arrendaron sin ningún peso en el bolsillo. Porque así fue. Hicieron un trato sin tener las lucas, porque así fue. Hasta que de pronto comenzaron a trabajar y a darse cuenta que había cómo hacerlo, y lo echaron a correr. Y ahí están, van a cumplir 2 años desde ese evento, y todo partió con las cifras que no calzaban, porque nunca van a calzar. Lo que trato de explicarte, iglesia, es que nunca van a calzar. De eso se trata la fe. Nunca van a calzar. Si te hubieras puesto a pensar cómo lo ibas a hacer, cómo ibas a construir, cómo ibas a educar, cómo ibas a comprar aquello, las cifras nunca te van a alcanzar. Por eso es que tenemos que entender la naturaleza de este pasaje. No podemos ser cautivos de una interpretación racional, no podemos ser cautivos de una interpretación lógica, no podemos estar atrapados por esa mentalidad, no podemos dejar que esa mentalidad te amarre, te llene de miedo, te llene de pánico. No podemos dejarnos atrapar por ese pesimismo. Por el contrario, la lectura correcta es que esos espacios son los favoritos de Dios, y tal como se lo dijo a los discípulos, tranquilo, les dijo, estas cosas Dios las permite para mostrar mi gloria. Esa es la mirada correcta. Que el Señor nos permita profundizar esta palabra, que la fe en nosotros encuentre el espacio natural en nuestros corazones, no en nuestras cabezas, para ver la gloria del Señor. Yo quisiera orar con ustedes en esta mañana maravillosa, sabiendo que tenemos una segunda mitad del año, yo diría, mucho más compleja que la primera. Esta semana escuchaba las cosas que están pasando aquí cerquita en Osorno, y era muy triste escuchar y ver cómo una cantidad importante de personas que emprendían, tenían sus negocios, están cerrando, están quebrando. Y eso es una realidad que golpea duro, no es fácil eso. No estamos solos, no solo Valdivia está en esa condición, a lo que quiero ir. Y si había ocurrido algo es que Osorno había sido más resiliente. Tengo varios amigos allá en el pastorado y había aguantado mejor. ¿Por qué razón? Será por la economía local, quién lo sabe, pero ya llegó y está golpeando muy duro. De tal forma que quisiera invitarlos a orar en esta mañana por esta palabra, a pedirle al Señor que las cosas que están en nuestros corazones, que Dios las avive, que el Espíritu nos haga sensible a su voz, que podamos distinguir cuando el Espíritu Santo nos dice que nos pongamos esa cataplasma y que vayamos a alabarnos. Si el Espíritu pone eso, hagámoslo sin cuestionarlo, hagámoslo creyendo como un niño, como una niña, creerle a Dios, escuchar su voz, pero creerle y actuar son importantísimos. Si Dios nos dice que paremos, paramos. Si Dios nos dice que hagamos, hacemos. Pero yo quisiera orar con ustedes en esta mañana para que el Espíritu Santo sensibilice nuestros sentidos espirituales y que no esté como primera arma, como primera herramienta de trabajo nuestros análisis humanos, que son perceptibles, son muy pequeñitos, son muy finitos, ven solo una parte de la realidad, aunque a veces el ego de las personas nos hacen pensar que esa es la forma de interpretar la realidad, pero Dios no tiene esa forma. Dios sostuvo a una viuda durante todo un tiempo de sequía, 7 años de sequía y de hambruna. Murió gente de hambre en Israel en esos años. No llovió durante 7 años, fue una locura, una sequía tremenda.
Y sin embargo, Dios sostuvo al profeta en la casa de una viuda, en los tiempos en que no había ayuda social para las viudas. Y ella le dijo, mira, le dijo, tengo esta porción, la última, se la voy a dar a mi hijo, para mí, y nos echamos a morir. Y él le dijo, no, le dijo, hazme a mí una primero. Vive Jehová que no va a faltar ahí. Y así fue. Y no faltó. Querida iglesia, el Señor sabe, conoce nuestros corazones, sabe nuestras realidades, es sensible a nuestra realidad y Él está esperando que nuestros corazones le demos espacio a Él y podamos mirar las cosas como Él las mira. Y quiero terminar con esta frase del Señor. Lo que acá está pasando, lo que aquí va a ocurrir, no es otra cosa que el espacio de Dios para actuar. Es el momento de Dios para actuar. No recuerdo, llevo casi 40 años de pastor, pero no recuerdo otro periodo en la historia de nuestro país en que más la iglesia esté orando por nuestro país como este. No recuerdo otro periodo de la historia, a excepción del periodo anterior de crisis tan grande, y me refiero a la crisis del 73, no recuerdo otro periodo en que la iglesia en Chile estuviera tan comprometida orando por su país. Así que esa oración Dios la va a contestar. No me cabe duda que Dios la va a contestar. Y por eso los animo en esta mañana a que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia, la humildad, la sensibilidad para escuchar su voz, que Él nos dé la salida, que Él nos diga cuándo, que Él nos diga cómo. Y si Él nos dice que Él quiere que sea con cataplasma de Él y que más encima le agreguemos ahora ir a bañarnos, bueno, hagámoslo, pues hay que hacerlo. No hay que racionalizarlo, no hay que meterlo en la cabeza. El ciego no le dijo, oye, pero es que, a ver, arreglemos esta cosa. El cataplasma es con agua desmineralizada, está descontaminada. ¿Con qué lo hiciste? No fue así. No le dijo, oye, pero es que yo me puedo ahogar, no sé nadar. No, le dijo, anda, tírate al estanque. Fue, lo hizo. Y recibió respuesta de Dios a pesar, reitero, de su mezquina mirada. Jesús, un hombre. Pero Dios a pesar de eso tenía un propósito. Y lo que realmente Jesús quiso fue enseñarle a los discípulos cómo Dios actúa. Aún por sobre nuestra propia incredulidad. Eso no es una limitación para el poder de Dios. Qué importante la sensibilidad a su voz. Oremos por eso en esta mañana. ¿Les parece? Padre de toda gloria, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por lo que nos enseñas, nos educas, por lo que tu palabra maravillosa nos quiere hoy enseñar. Ayúdanos desde el menor al mayor a comprender nuestra realidad, pero luego de comprenderla, a partir de eso que logramos escasamente entender, poder dejar el espacio en nuestros corazones a que tú puedas obrar, transformar, modificar, cambiar esa realidad que solo tú puedes hacer. Espíritu Santo, oramos esta mañana en el nombre de Jesús para zafarnos, para revelarnos, para oponernos a toda manera equívoca, altiva, orgullosa, vanagloriosa, egocéntrica, egoísta de interpretar la realidad que nos rodea. En esta mañana queremos ser sinceros contigo, Señor. No podemos verlo todo. Escasamente podemos entender algunas cosas. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar la realidad? ¿Cómo podríamos nosotros tener un juicio acabado de tus actos y de tu obra que es eterna y que va a permanecer para siempre? Tú dijiste,
que aún las aves tú las sostenías. Y a pesar que el hombre lo ha contaminado todo, y a pesar que el hombre lo destruye todo, a pesar de eso, tú sigues sosteniendo a cada ave con tu brazo poderoso. Y nosotros somos mucho más que esas aves para ti. Somos la corona de tu propia creación. Y en esta mañana oramos para pedirte, Espíritu Santo, sensibilidad a tu voz. Ella nos dará instrucciones. Ella será sutil en nuestros corazones. Vendrá sutilmente tu voz. No será un estruendo. No será, Señor, una visión estrambótica, Señor, sino que será una voz sutil. No será disruptiva, pero será notoria, será clara, como hablas tú, Señor, de forma clara y notoria. Y conoceremos tu voz porque tu Espíritu Santo nos dará testimonio de que es tu voz. No estamos ciegos, no estamos ciegas, no estamos abandonados ni abandonadas, no estamos lejos de tu cobertura, caminamos y vivimos bajo tu manto poderoso. Y tú prometiste que no estaríamos huérfanos ni huérfanas. Así que nosotros tenemos tu luz admirable, tenemos tu voz admirable. Y te rogamos en esta mañana, Señor, haznos sensible a tu voz hermosa en nuestros corazones. Oramos más bien en esta mañana, Señor, para que ese cataplasma, Señor, todos nosotros nos podamos colocar en los ojos e ir y bañarnos muchas veces, para que tú nos devuelvas la mirada, nos devuelvas la forma correcta de entender lo que nos rodea, para la gloria de Jesús. Que tu bendición maravillosa, tu palabra eterna, Señor, tu voz maravillosa, trabaje en lo profundo del corazón para tener experiencias nuevas contigo. Y declaramos, tal como lo dijiste tú, Señor, lo que vivimos y la realidad que nos rodea solo es el escenario propicio para que tú puedas obrar. Te adoramos en esta mañana, te bendecimos y te rogamos, sensibiliza nuestros sentidos espirituales. Para la gloria de Jesús te lo pedimos. Something as simple as looking for you.